para minimizar la carga de ese impuesto. ¿Y cómo lo hace? A través de una delegación legislativa. Y esa delegación legislativa la da el Congreso al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo, en base a los parámetros que pueda llegar a determinar, reitero, exclusivamente en ese caso, tramo entre 150 y 173, puede disponer lo pertinente para no afectar el objetivo de la ley. Bueno, acá se podría discutir el aspecto de la validez legal de esta delegación legislativa, esto muy tratado el derecho tributario. La verdad que no quiero detenerme en ese punto, sino quiero detenerme en un punto similar al que vimos antes. Si estamos en esta situación y al contribuyente supongamos que le correspondería pagar 10.000 pesos de impuesto, como consecuencia de esta norma, la Secretaría de Hacienda va a establecer que hay que aplicar tal deducción especial, esta es la facultad delegada, y como consecuencia de tal deducción especial va a tener que pagar 4.500 pesos y no 10.000. Esta es la delegación legislativa que está prevista en el proyecto. Pero vuelvo con la inflación. Si como consecuencia de la inflación a generarse este año y los convenios colectivos aparece una actualización de las remuneraciones y nos pasamos de 173.000 pesos, toda la delegación hecha, todo lo efectuado pierde efecto por el tema del impuesto de ejercicio. Entonces, este aspecto es un aspecto, yo creo que central en la discusión. Esto es central, porque si estas alternativas se dan, insisto, pierde sentido y pierde eficacia el objetivo buscado en el proyecto. La pregunta sería, ¿qué solución existe para esto entonces? Bueno, en realidad existen dos soluciones. Una primera solución sería rediseñar el proyecto de tal manera que el monto de las deducciones especiales, en función a un cálculo que hay que hacerlo en base a los datos que mantiene la FIP por la Administración Tributaria, sería recalcular esos montos adicionales, esa deducción adicional, esa deducción especial, de manera que a través de ese cálculo se cumple el objetivo que es excluir a 150.000 contribuyentes. Cualquiera de ustedes podría decir, bueno, pero con ese criterio, si aumentamos esas deducciones para excluir a los 150.000, no favorecemos solamente a los 150.000, sino favorecemos también a los otros que pagan el impuesto y que van a pagar menos impuesto como consecuencia de la readecuación de las deducciones. Yo creo que para mí la respuesta sería ante eso que tenemos que pensar que la escala progresiva de imposición que tiene la ley no está tocada por el proyecto, no está modificada. Y al no estar modificada, tenemos que recordar que la escala máxima para las personas humanas es del 35%. Y este es un escalón, es una escalera que se llega rápidamente, porque el 35 es la escala máxima, pero se llega, ¿saben con cuánto de remuneración anual? 1.000.000 de pesos. Con 1.000.000 de pesos se llega a la escala máxima. Entonces, creo que al no haberse contemplado la actualización de la escala, bueno, este primer planteo daría una solución indirecta a este tema. Hay una segunda solución que creo que también se la quería recordar, porque este es un tema que proviene de una ley aprobada por el Congreso. Ley que está vigente, pero que no está operativa. Entonces quería aprovechar para recordar este tema, porque este tema tiene una importancia radical, no solo en el impuesto a las ganancias, lo tiene en todos los impuestos y aún lo tiene en el régimen penal tributario. Hago el comentario porque uno de los cuestionamientos que existe en el régimen penal tributario, que hay una condición objetiva de punibilidad. Esta es una definición de política criminal donde se fijó ese valor y a partir de ese valor empiezan los procesos penales. Acá juega la inflación también. Y la inflación va licuando esa condición objetiva de manera que hoy ya no se están cumpliendo
esos principios de política criminal y ya hoy tenemos más denuncias y más procesos penales que antes como consecuencia de la inflación. Entonces, ¿cuál es esta segunda propuesta? Esta segunda propuesta sería recurrir a la unidad de valor tributario, el llamado en la jerga VT. El VT en realidad hoy tiene aplicación legal, es la ley 27430 quien lo creó, pero resulta que esa ley requería de una ley posterior, y acá viene el tema, requería de una ley posterior para que esa ley posterior dispusiera la conversión inicial del VT con pesos. Esa ley posterior, acá recordamos que este VT se aplicaría para todos los importes fijos, para todos los impuestos mínimos, para todas las escalas, para las sanciones, o sea, todo aquello que tuviera montos fijos. Esto sería realmente un gran avance en materia tributaria porque solucionaría un montón de problemas solamente con esta ley. Y esta ley tenía un plazo para dictarse que era el 15 de septiembre del 2018, que no se dictó. Se estableció una prórroga hasta el año 19 y a partir de ahí vino el proyecto que no fue tratado. En definitiva, esa ley especial que debe dictarse en función de la 27430 y que establece la unidad de valor tributario sería una solución concreta, por ejemplo, al tema que estamos analizando. Y lograría a través de este mecanismo superar el conflicto que estamos hablando y en definitiva poder cumplir el objetivo de la ley. Señor presidente, creo que estoy en tiempo, con lo cual daría por terminada esta presentación. Muy bien, muchísimas gracias, contador Bertaza. De cualquier manera, luego, en la etapa de las preguntas de los diputados y diputadas, seguramente tendrá usted oportunidad de hacer nuevamente algún comentario que sea pertinente a las preguntas que se realicen. Le vamos a dar ahora la palabra al contador Sergio Pantoja. Buenas tardes, señor presidente. En primer lugar, quiero agradecerle a usted y a la presidenta de la Comisión de Legislación Laboral la posibilidad de participar de esta reunión en representación de nuestra federación y de los 24 consejos que la componen. Yo en forma previa a referirme a las cuestiones puntuales de los proyectos que están en debate, voy a hacer una pequeña introducción sobre la base de un trabajo que realizó la Federación sobre el último semestre del año anterior. Voy a ver si puedo colocar la presentación que tengo para esto. Acá estamos. Ahí estamos. Nuestra federación en el segundo semestre del año anterior trabajó en un proyecto al que denominamos Lineamientos Generales y Bases para una futura reforma del sistema tributario argentino. En ese trabajo de 6 meses participaron destacados tributaristas de nuestro país, como así también la representación de los 24 consejos que conforman nuestra federación, lo cual le dio este valor agregado de ser un trabajo federal y se refiere no solo al impuesto a las ganancias, sino también tiene 6 capítulos. Uno refiere a una cuestión que es muy importante, que son los tributos provinciales, impuestos sobre los consumos, impuestos sobre las rentas, seguridad social, pequeñas y medianas empresas y procedimiento tributario. Dentro de este trabajo y en relación con el tema que se plantea para debate, hemos definido y hemos traído a los efectos de esta reunión algunos de esos conceptos que hemos expresado en este ambicioso trabajo que logramos presentar. Y en este caso primero vamos a expresarnos respecto de lo que conocemos como las deducciones personales, que son las que están incluidas en el artículo 30 del impuesto a las ganancias, sobre las cuales versa la gran mayoría del proyecto que se encuentra en debate. Cuando empezamos a recorrer este artículo, nos encontramos que la primera de las deducciones personales que se contempla es la ganancia no imponible.
Esto de nuestra legislación impositiva, como la gran mayoría de los países que al impuesto a las ganancias le dan un carácter personal en relación al impuesto, consideran que es posible que los contribuyentes puedan desgravar un mínimo no imponible que debe cubrir sus necesidades vitales. Y esa es la deducción que el legislador considera como la cantidad mínima que necesita un individuo para poder cubrir sus gastos de subsistencia. Es decir, que ese límite, esa ganancia no imponible, vendría a ser el límite inferior de su capacidad contributiva. Ahora bien, respecto de los valores incluidos en este artículo 30, un poco ya lo mencionó el doctor Bertazza en su exposición, entendemos que realmente están fijados en importes que están muy por debajo de la realidad y que no contemplan lo que la doctrina identifica como mínimo de subsistencia. También consideramos de que esta ganancia no imponible debe registrar un fuerte incremento, ya que su deducción resulta aplicable a todos los contribuyentes del impuesto sin interesar los diferentes orígenes de las rentas que tengan grabadas en este impuesto. En este sentido, ay, se me escapó la presentación, ahí estamos. Ahí estamos. Perdón, ahí estamos. Se me salió la presentación. Ahora, por otro lado, cuando continuamos con el análisis del artículo en 30, encontramos las cargas de familia. Las cargas de familia se entienden, el cónyuge, los hijos y demás, están perfectamente definidos. Es posible su deducción cuando se cumplen las premisas que la norma legal ha definido. Pero acá observamos de que hay un tema que se aleja de una norma de fondo como lo es el Código Civil y Comercial de la Nación. El Código Civil y Comercial de la Nación contempla que la obligación de prestar alimento a los hijos es hasta los 21 años de edad. La ley del impuesto a la ganancia, en el inciso B de este artículo 30, limita la deducción solamente hasta los 18 años. Luego nos encontramos con el concepto de la deducción especial. Este concepto de la deducción especial actualmente en la norma legal se encuentra fijada en un valor idéntico al mínimo no imponible, pero como bien se mencionó, se encuentra segmentada en función, con distintos importes en función de quiénes sean los perceptores de esa renta. Así, quienes trabajen personalmente en sus negocios, esto es rentas de tercera categoría, cualquier comerciante, cualquier industrial, o quienes reciban ingresos independientes, como ser los profesionales que ejercen su profesión de manera liberal, pueden computar esta deducción solo a una vez del total de la ganancia no imponible. Solo a una vez del total de la ganancia no imponible. En el caso de que estos sujetos sean nuevos profesionales o nuevos emprendedores, la posibilidad de computar esa deducción aumenta a 1,5 veces el monto de la deducción. Para quienes trabajan en relación de dependencia, el monto de la deducción aumenta a 3,8 veces. Para el caso de los jubilados o pensionados, la redacción actual del artículo contempla una deducción especial que reemplazaría el mínimo no imponible y la deducción especial normal por un importe equivalente a 6 veces el haber mínimo garantizado. También todas las deducciones personales encuentran un incremento especial para lo que se denomina la zona patagónica del orden del 22%. Ahora, respecto de esto, lo que entendemos es que esta situación ha sido justamente originada por distintas modificaciones que hubo en distintos momentos que ha ido de alguna manera atomizando la posibilidad de esta deducción especial. Y en ese sentido entendemos que el carácter de especial o de adicional que puede tener esta deducción de alguna manera no se debe encontrar condicionada de ninguna forma a lo que representa la ganancia no imponible. Y acá observamos que existe un condicionamiento real porque se la toma como base de determinación. Estas distintas categorías de contribuyentes para poder computar esta deducción especial
que, como lo mencioné anteriormente, contemplan un importe menor, por ejemplo, para quienes desarrollan su ejercicio profesional de manera liberal y no en relación de dependencia, ha sido muy criticada por la doctrina porque en realidad el origen de esas rentas siempre deviene y tiene un solo principio, que es el trabajo personal, ya sea en relación de dependencia o de manera independiente. Por eso entendemos que es necesario equiparar el tratamiento de esta deducción especial para quienes trabajen en relación de dependencia y para quienes no lo hagan. En lo que respecta a la actualización de estos importes del artículo 30, la ley actual contempla que se deben actualizar por medio del RIPTE. Nosotros entendemos que este índice que se vincula con ingresos en relación de dependencia no es el índice adecuado. Para esto se debería utilizar una actualización de valores que refleje el incremento de los precios, es decir, un índice de precios como el índice de precios del consumidor. Y teniendo en cuenta el proceso inflacionario en que nos encontramos, es muy probable que para los empleados en relación de dependencia haya que plantear la posibilidad de una actualización, no con una frecuencia anual, sino con una frecuencia semestral. También analizamos dos conceptos que no están previstos en la legislación actual. Uno es la posibilidad de la deducción de los gastos de educación. Nuestra legislación no contempla dentro de estas deducciones la posibilidad de computarlas. Un poco la propuesta que formulamos desde allí es permitir la deducción de todos los gastos vinculados con las actividades educativas, lógicamente con un tope a nivel de importes, a nivel ya sea de salarios mínimos, y un tope de edad, lógicamente, y en la medida que estos gastos se encuentren debidamente respaldados por comprobantes. Lo mismo sucede con los gastos de medicamentos. El artículo 85 de la ley, en su redacción actual, incisos F y G, admite la deducción de gastos en materia de cobertura de salud, ya sea estos por medio de obras sociales o mediante la prestación de los servicios de medicina prepaga, como así también determinados gastos médicos, pero no contempla la posibilidad de que los gastos en medicamentos se pudieran llegar a deducir. Esto también nos parecía que era una propuesta importante para acercar. Es muy probable que este no sea el momento del tratamiento, pero sí no queríamos dejar pasar la oportunidad de poder plantear estas dos nuevas deducciones que entendemos son conceptos nuevos que han ido evolucionando y que deberíamos de alguna manera en la legislación del impuesto contemplarla. Otro tema que merece nuestro comentario, tal como lo expresó el doctor Bertaza, es la escala progresiva del artículo 94. Esta escala del artículo 94, como bien se dijo, es la escala con la cual las personas físicas o las sucesiones indivisas determinan el impuesto una vez que cierran su declaración jurada anual. Esta escala tiene 9 escalones o niveles, arranca en un 5% para terminar en un 35% en el último escalón, en esa escalera que gráficamente describía Humberto. Es decir, que si consideramos los importes previstos para el año 2021, el primer escalón contempla una tasa de impuestos del 5% para ingresos anuales que superen los 64.532 pesos. El último escalón atrapa a quienes superen el 1.032.522 pesos. Es decir, que tengan un importe mensual levemente inferior a 86.000 pesos. Si estos importes de alguna manera los relacionamos con los últimos importes que fueron publicados, para que una persona no esté debajo de lo que se conoce como la línea de pobreza, que está en el orden de 60.000 y pico de pesos, esto lógicamente está muy cerca de ese importe. Por lo tanto, esta escala se encuentra totalmente aplanada y muy fácilmente se llega a aplicar la escala del 35%.
Esto lo que hace de alguna manera y afecta directamente lo que es el rasgo característico de este impuesto, que es que debe tener un impuesto progresivo. Al tener una escala para la determinación del impuesto, lo que se hace es rápidamente acercar a las personas humanas a la tasa de imposición de las sociedades o de las personas jurídicas. Por lo tanto, entendemos que uno de los aspectos centrales de cualquier adecuación o de cualquier reforma debería ser analizar y reformular esta escala de forma tal que contemple debidamente los distintos niveles de capacidad contributiva. Respecto de los aspectos que están en las modificaciones que se proponen en el proyecto, tal como lo manifestó Humberto, se comparte de que viene a representar un alivio a determinados sectores de trabajadores en relación de dependencia y jubilados, y a los efectos de no redundar en el tema, me parece que Humberto ha sido muy gráfico al explicarlo desde un punto de vista práctico, una situación que se plantearía con los límites que se están contemplando en el proyecto para excluir del ámbito de imposición a los trabajadores en relación de dependencia y o a los jubilados y pensionados. De alguna manera la problemática práctica que se podría llegar a presentar es la misma que se presentó en años anteriores, donde llegamos hasta incluso a tener distintas tablas y distintos límites en el año 2013, si había remuneraciones mensuales de hasta 15.000, de hasta 20, de hasta 25.000, todas tenían un tratamiento diferenciado que no solo complejizaba demasiado desde el punto de vista práctico la posibilidad de aplicar la norma, sino que además también estos montos se veían ya después distorsionados por la inflación, situación que hoy con el monto de 150.000 y el monto de 173, seguramente por la situación por la que atravesamos va a suceder exactamente lo mismo. Y en este sentido vamos a reiterar de que no compartimos esa distinción que se hace en relación a la deducción especial, fijando montos que hacen una diferenciación entre lo que es el trabajo personal cuando es realizado en relación de dependencia y cuando es realizado de manera independiente. Entendemos que este proyecto de alguna manera habría que encontrar una alternativa para que estos montos fijos del orden de 150 o 273.000 pesos puedan ser aplicables desde el punto de vista de la práctica, porque acá, como bien se dijo, es muy probable que allá por julio o por agosto estos montos puedan quedar desfasados, no solamente por la inflación, sino por los incrementos salariales que pudieran ocurrir, o en su defecto también porque a lo mejor ese empleado en relación de dependencia puede llegar a tener un incremento de sus remuneraciones, habida cuenta que a lo mejor pudo progresar en la empresa o en el lugar donde trabaja, y con el solo hecho de tener un ascenso en su relación laboral, va a ver su remuneración disminuida porque va a estar impactada por el impuesto. Así que, bueno, esto es un poco lo que queríamos comentarles. Agradecerles nuevamente por la posibilidad que nos dieron que desde la Federación pudiéramos expresar nuestras opiniones en un tema donde lo hacemos desde dos puntos de vista. Por un lado, como en el marco de nuestras incumbencias como especialistas en la materia tributaria, y por el otro lado también como contribuyentes que somos de este sistema tributario y en el marco del desarrollo de nuestras actividades. Así que nuevamente gracias, muy amable. Bueno, muchísimas gracias por su aporte, contador. Voy a pedirle ahora al doctor Horacio Corti que nos haga su presentación. Buenas tardes. Bien, ante todo, muchísimas gracias por la invitación, por tener en cuenta mi opinión y nuestra opinión. Dado la claridad de mis colegas anteriormente, lo mío va a ser una cuestión de énfasis, tal vez. Lo primero para decir, y quiero aprovechar la oportunidad, ¿no? Y creo que
eso surge de lo que han dicho, creo, mis colegas. La ley de impuesto a las ganancias, como la mayor parte, para no decir toda, la legislación tributaria, hace décadas que nos debemos una reforma integral. Es decir, se vienen haciendo de todas las leyes reformas parciales, agregados, etcétera, formando Frankenstein, que a esta altura cada cuerpo legislativo es muy complejo, incoherencias, problemas de vocabulario. Yo sé que es muy difícil abordar una reforma tributaria, es fácil decirlo, pero es muy difícil después llevarlo a la práctica por condicionamientos políticos, etcétera. Pero creo que al menos la ley de impuesto a las ganancias, y si hablamos de lo que es el Código Tributario, la Ley General Básica Federal, que es la Ley 11683 de procedimiento tributario, que es una ley que merece ser reformada, creo que sí o sí, y ahí hay muchos aspectos que serían, digamos, no traumáticos para reformar, porque creo que hay consensos académicos y podría haber consensos políticos para hacer esa reforma. Dicho esto, mi opinión personal sobre el proyecto, estoy de acuerdo con esta política tributaria y creo que en general toda la comunidad académica también lo está, más allá después de los detalles técnicos, pero digo, la orientación general que se tiene es algo que debía hacerse. Después hay varios puntos que tienen la reforma que creo que están todos bien, casi no los mencionaron, pero la exención del SAC está muy bien, la aclaración, yo lo llamo de perspectiva de género y de diversidad, para incluir las uniones afectivas, etcétera, que es acorde a todo el desarrollo actual del derecho, está muy bien, lo de los gastos de movilidad, la zona patagónica, retrotraer al 1 de enero, digo, todas esas cuestiones, al menos de mi parte, están muy bien. Ella iría al punto central del proyecto, que es esta cuestión de la deducción de los 150.000 pesos. Y acá me ocurrió algo paradójico al ver esto. Esta reforma tiene algo muy interesante que es muy claro para transmitir políticamente, si ustedes quieren, o personalmente. Uno le dice al trabajador, mire, si vos ganas hasta 150.000 pesos, no pagás impuesto a las ganancias. Y eso es clarísimo, se entiende fácilmente. Ahora, si uno se pone a leer la ley que se está reformando y el parrafito en particular, el que empieza para el caso de las rentas mencionadas, tal y tal, yo entiendo, claro, se siguió con la propia redacción del artículo, pero al menos a mí me pasó, es muy difícil de entender cómo está construida como técnica legislativa la idea que se quiere plasmar. Entonces, es como que la idea política es clarísima, es fácilmente el resultado práctico para comprender, pero la redacción es muy compleja. No sé si tendrán algunos de ustedes la misma impresión. Claro, ¿cuáles son las alternativas que sean neutras, digamos, para lograr ese mismo resultado? Una opción podría ser ponerlo al final y como crear una nueva deducción, es decir, una nueva deducción especial ad hoc para el caso de las rentas del artículo que es el 82, A, B y C, y redactarlo de tal forma que es una deducción equivalente a la suma que sea necesaria para crear este resultado. Y entonces uno lo podría repensar, digamos, la redacción. Sí, yo no me lo puse a hacer, pero bueno, uno tendría que ver cuál podría ser una redacción más precisa y más clara para lograr el mismo objetivo. Claro, como es una regla muy simple, abajo de 150.000 no se paga, tenemos como una consecuencia, yo diría entre comillas indeseable, pero que habría que ser consciente, es que perdemos la sutileza de todas las cargas de familia. Es decir, para estas personas es lo mismo tener un hijo, 10 hijos, 7 hijos, todas las cuales, digamos, son las cuestiones que la ley tiene sutilmente en cuenta para ver las cuestiones subjetivas de la capacidad contributiva. No es lo mismo los gastos que tiene una persona sin hijos que alguien que está casado y con 10 hijos. De ahí la lógica tradicional de las cargas de familia. Acá, abajo de 150.000 es lo mismo. Entonces, se pierde, digamos, esa sutileza de distinciones que era tradicional en la ley.
Y después, ahí concuerdo con mis colegas que hay un problema, pero claro, implicaría muchos análisis resolverlos, y que son las escalas del artículo 94. Yo soy abogado, así que consulté con alguna colega, contador, claro, y la escala está muy amesetada, porque ahí dieron el ejemplo anual, pero tengo un cálculo al nivel mensual. Si no me equivoco, Humberto, vos corregime, creo que ya con un sueldo bruto mensual de 200.000 uno alcanza la alícuota máxima del 35%. Con lo cual, una persona en ese caso, en principio, tiene un impuesto que ya es casi de 20.000 pesos. Y entonces, claro, este impuesto es el principal impuesto progresivo de nuestro sistema tributario, que en general todos los tributos son regresivos. Y entonces es el único que compensa la regresividad del IVA, de ingresos brutos, de todos los impuestos que conforman nuestro sistema tributario. Y me parece que, no sé si ahora, pero yo creo que en algún momento hay que repensar esta escala y hay que hacerla menos amesetada, es decir, uno tiene que tardar menos aumentando el ingreso a llegar a la alícuota máxima. Si uno desameseta la escala, creo que se pierde un poco, digamos, de problematicidad el primer problema que dijo Humberto, de si uno tiene un aumento en julio. No, porque si uno tiene en julio el aumento del 20%, bueno, si el promedio no supera el 173.000, no hay problema. El problema, y que en ese caso tendría que ser un aumento muy alto para si en octubre, septiembre o a mitad de año se aumentan los 150.000. No sé si me explico. Para que el promedio aumente, ya no tomemos los 150, los 173 de esa facultad que está muy bien, tendría que ser un aumento muy alto. Y si fuera un aumento muy alto, uno podría neutralizar el efecto negativo desametesando, ¿no? Porque si enseguida a los 200 ya llego a la tasa del 35 o al 180.000, miren, tienen la alícuota del 31%. Es como que uno llega muy rápido. Claro, eso, si uno tiene que ir extendiendo las alícuotas, es claro que eso tiene un costo fiscal muy significativo, entonces hay que pensar cómo uno compensa ese costo fiscal. Una opción es también difícil, pero creo que es interesante, es que para los ingresos de mayor intensidad uno podría aumentar la alícuota del 35%. Entonces, uno tardaría en llegar al 38, por ejemplo, pero en unos ingresos altísimos uno podría tener una alícuota mayor. Entonces, uno dotaría de mayor progresividad al impuesto, que al menos mucha gente de cierta ideología política, en mi caso, cree que eso es algo que necesitamos enfatizar, y creo que es algo que también hay cierto consenso en ciertos ámbitos. Recuerdo acá a alguien que falleció recientemente, que no era un tributarista, pero que era Pepe Num, y que siempre una de las cosas que él sostenía es increíble cómo tenemos un sistema tributario que no sea lo suficientemente progresivo. Lo menciono a él para dar un ejemplo, digamos, de diversidad política. Entonces, creo que sería necesario en algún momento desametazar y aumentar tal vez las alícuotas máximas y tardar en llegar a ella. Y yo me detendría acá porque creo que lo central me parece que ya lo hemos dicho, así que muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias, doctor. El último expositor, el contador Julián Ruiz, le damos la palabra. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfectamente. Bueno, Carlos, quiero agradecer a la Comisión de Presupuesto y Hacienda y la Comisión de Legislación Laboral por permitirme expresar unos minutos algunos temas que se fueron hablando, y a los efectos de no reiterar lo que dijeron los panelistas previos, me interesaría establecer algunas consideraciones de base que debiéramos considerar a los efectos de
analizar el proyecto, ¿no? Y el primero es, efectivamente, podríamos decir que hay 3 etapas dentro de este proyecto. Lo que se pretende es hasta 150.000 pesos que no se pague el impuesto a las ganancias, entre 150.000 y 173.000 que se atenúe, y a partir de 173.000 que no se agrave la circunstancia actual. Entonces, yo quiero hacer una pequeña presentación porque a veces se confunde esto de que un peso más genera que en realidad el trabajador cobre menos, y esto no es así, y fundamentalmente porque la ley deja claramente establecido que entre 150 y 173 el Poder Ejecutivo Nacional deberá establecer la metodología adecuada para que no ocurra esta circunstancia, y esto se traduce de una única forma, que es una única fórmula matemática, con lo cual no hay una discrecionalidad del Poder Ejecutivo, sino que hay una delegación del Poder Legislativo, en definitiva, para que el Ejecutivo aplique esa fórmula matemática. Voy a tratar de compartirlo para que se entienda cuál debiera ser. No tengo habilitado el botón de compartir. A ver. No, está deshabilitado el botón de compartir. Yo acá lo tengo habilitado, para que usted pueda compartir. Yo lo tengo deshabilitado. Bueno, si quiere yo tengo la presentación. A ver, acá se habilita. Un segundo, por favor. Ahí lo vemos. Bueno, perfecto. Un poco la fórmula que está ahí abajo, que dice x al cuadrado dividido z menos z, y parece una cuestión un poco compleja. En realidad, z es la remuneración acumulada a un determinado momento menos la remuneración acumulada. ¿Y esto qué permite? Que en definitiva exista una pendiente, de manera que un peso más ganado no genere una disminución en el salario neto. ¿Y esto por qué se construye de esta manera y no a través de la modificación de la escala del artículo 94 que se planteaba precedentemente, más allá de la aceleración o no que tenga esa escala? Porque esa escala no solamente afecta a los trabajadores, que hoy es el motivo que nos une para charlar, el impuesto a la ganancia de ellos, sino que afectaría también, por ejemplo, a aquel que tenga rentas pasivas. Una persona humana que tenga rentas pasivas, si tuviese mayores ingresos y se modificase esta escala, también se vería beneficiada. Con lo cual, lo que se consideró, me parece oportuno, es establecer estas 3 etapas. Yo voy a ir a un ejemplo concreto, que es el caso de solteros sin hijos, y acá tenemos la situación actual y la situación del proyecto de ley. Y acá, como pueden ver, hay un sueldo de 150, uno de 160 y uno de 170. Y fíjense que en 200.000, por ejemplo, también, el impuesto no cambia, pero se ve claramente cómo la evolución en el salario lo que hace es mejorar el sueldo de bolsillo. A los que ganan 150.000 aproximadamente se le va a dar 115.000 pesos anuales más de bolsillo, a los que ganan 160.000, 90.000, y a los que ganan 170.000, 25.000 pesos más de bolsillo. Pero nunca va a suceder que el que gane un peso más, y esto es sumamente importante por la fórmula matemática que es delegada por el Poder Legislativo en caso de aprobarse la ley, genere que cobre menos. Yo dejo un caso después para el empleado casado que tiene 2 hijos, que son los ejemplos que se utilizan, y a partir de ahí lo pueden ver. Y el otro tema, que es la propia progresividad que establece la ley de impuesto a las ganancias, el artículo 94, es que la hora extra nunca genera que una hora extra cobre menos de bolsillo. Por ejemplo, estamos viendo el caso del asalariado que cobra 150.000 brutos, hace una hora extra y pasa de cobrar 124.000 a cobrar 125.000, el que cobra 160.000, inclusive si el proyecto se aprobase, esto es importante, pasaría de ganar 128.000 a 129.000, en 170 de 129 a 130 y en 200 de 152 a 153. Eso es consecuencia de lo que venimos hablando, de la única fórmula que podría aplicarse para atenuar esto, y me parece que acá la confusión que se genera en la interpretación del proyecto de ley es el primer gráfico de barras que vemos, es lo que se llama en matemática de un salto discreto. Es
que cuando vos ganas un peso más, empezás a cobrar menos. Esa línea naranja o roja, de acuerdo a como ustedes lo estén viendo en pantalla, y lo que se evita precisamente con la legislación, como está, con la norma como está redactada y la aplicación de esta fórmula, es que en realidad se aplique el segundo gráfico que ven ustedes. Y ustedes, como pueden ver, es el incremento de salarios nunca genera una disminución del salario neto, que es esa línea naranja que están viendo. Y al costado también adjuntamos cuánto sería el salario de bolsillo, y como se ve, por más que va aumentando cada 1.000 pesos, la progresividad se va produciendo. En algún momento lo cortamos porque no entraba en la filmina, pero siempre y en todos los casos va cobrando más de bolsillo. Me parece que la interpretación armónica con la delegación del Poder Ejecutivo es la adecuada, que no es tal vez el momento, cuando hablamos de trabajadores, de plantear el tema de modificar la escala del artículo 94, porque estaríamos beneficiando también a aquellos que tienen rentas pasivas, y acá estamos tratando de solucionar un tema en particular. No, finalmente voy a sacar esto y voy a ver cómo vuelvo a la pantalla principal. Bueno, lo voy a dejar abierto en este, porque no puedo volver a la pantalla principal. Finalmente, un tema a considerar es que la metodología para aplicar esto, según lo que interpretamos o lo que se puede interpretar, es que si bien está mensualizado el ingreso y el impuesto a las ganancias se trata de un impuesto de ejercicio, con lo cual hay que analizarlo. Al anualizarlo se va acumulando por la misma fórmula que planteamos recién. Entonces en el primer mes será 150, en el segundo mes será 300, en el tercer mes será 450 y así efectivamente. Con lo cual, si en el mes 7 o en el mes, vamos a poner en el mes 6, que da 900.000, el trabajador en definitiva tiene un aumento y pasa a ganar 901.000, no es que pierde la exención, sino por lo que va a estar tributando son por los 1.000 pesos adicionales, conforme se ve en el segundo gráfico que se puede ver en la filmina que estamos viendo. Con lo cual, simplemente hacer estas aclaraciones. Me parece que la ley es correcta, o el proyecto en lo que pretende, y que da los instrumentos para subsanar esto. Porque es importante considerar que si esto se hubiese querido hacer como mínimo no imponible, no solamente afecta a los sectores de menor capacidad contributiva, sino que beneficiaría a todo el universo, con lo cual el costo de esta medida superaría los 100.000 millones de pesos, circunstancia que es onerosa. Pero desde el punto de vista de la técnica tributaria, yo creo que están dadas las condiciones para que con la fórmula que tiene que aplicar el Poder Ejecutivo, y reitero acá, el proyecto expresa concretamente que elimina los efectos distorsivos. Cuando habla de eliminar los efectos distorsivos, habla del salto discreto, o sea, de que un peso más gane menos, que hablamos del primer gráfico. Entonces, la única fórmula para aplicarlo es esa fórmula que, de alguna forma, habíamos planteado que existe aquí en la filmina, en la parte de abajo. Con lo cual, entendemos y reiteramos que el proyecto es acorde a las condiciones y por ahí a lo que se intenta obtener. Así que bueno, no le robo más tiempo y agradezco los minutos de exposición. Gracias, contador Ruiz. Para seguir con la mecánica que nos hemos planteado, vamos a comenzar con los pedidos de palabra de los legisladores. De acuerdo al orden como se han ido anotando, les voy a pedir que, como hablamos de preguntas, en lo posible nos digan si van dirigidas en particular a alguno de los disertantes que nos hizo la presentación, de manera de también poder ordenar las respectivas respuestas. Es un tema de facilitar el trabajo que nos vamos a dar. Tiene la palabra el diputado Emiliano Jacobiti.
Diputado, no se lo está escuchando. Hola, ¿ahora? Ahora sí. Gracias, señor presidente. Para cualquiera de los tributaristas la pregunta. Y en primera instancia eso, y en segunda instancia, me dijo el diputado Pastori que no se pudo acceder a la reunión que van los representantes de las organizaciones sindicales, vaya también la Federación Universitaria Argentina. Si después puede, quería saber por qué no podía ir la federación que nuclea más de 1 millón de estudiantes universitarios a lo largo y a lo ancho del país. La pregunta para los tributaristas es respecto a las deducciones. Nosotros planteamos crear una deducción que contemple los gastos vinculados a la educación. Esto tiene que ver con dos cosas. Por un lado, un aspecto en cuanto a la justicia social, pero por otro lado, el impuesto plantea que todos los gastos necesarios para obtener la ganancia tienen que ser descontados. En realidad, lo que nosotros estamos planteando es que los gastos que tienen que incurrir los padres o las madres trabajadoras de familia son gastos necesarios para la ganancia. La educación aparte es un gasto necesario para la ganancia futura de cada uno de los hijos, independientemente de la visión estratégica. En cuanto a la visión técnica, los padres tendrían que poder descontarlo en cabeza de los hijos, así como si los hijos tienen algún ingreso, son los padres los que tributan por ellos. En este caso tendrían que poder descontarlo. Incluso hay deducciones, como puede ser la deducción de los seguros de vida, la deducción de los seguros de retiro, que son deducciones que las dan las personas de las más altas categorías. Y para nosotros, que en el impuesto a las ganancias, que termina siendo un impuesto a los trabajadores en la franja que lo estamos planteando, esté permitido que un trabajador deduzca un seguro de vida, pero no esté permitido que deduzca o una computadora o la conectividad que tiene que comprar para sus hijos o un profesor particular, no solo no está bien desde el hecho de la ganancia, de la inversión para la ganancia futuro, sino que le estamos permitiendo a los que más tienen tener deducciones y no a los que menos tienen, ¿no? Creo que quería ver qué pensaban ustedes con respecto a esto. Y por último, insistirle, señor presidente, en que mañana, cuando vengan los representantes de los trabajadores, se deje también que vengan el presidente de la Federación Universitaria Argentina, y si no puede, saber por qué no puede venir. La palabra al diputado Luis Pastori. Muchas gracias, diputado Jacobini. Sí, muchas gracias, presidente. Voy a ir concretamente a las preguntas y no sin antes agradecer a los 4 expositores, que han sido todos muy claros, muy concretos, más allá de que en algún caso podemos o no compartir algún criterio, pero han sido muy precisos y además concretos y en un tiempo muy prudencial, ¿no? Bueno, las preguntas. Tenía anotadas varias taché porque han sido de algún modo, especialmente en las exposiciones de Bertazza o de Pantoja, por ejemplo, la discriminación en contra de los trabajadores autónomos. Nos parece que esto quedó claro, que las deducciones deban hacer por IPC y no por RIPTE, también quedó claro en la exposición. Los gastos en educación que propone Pantoja, me parece que también podemos ver de que sea un monto fijo, al menos inicialmente, para facilitar el tema. Podría ser un monto fijo que sea adecuado, pero nos parece importante poder contemplarlo. La pregunta sería, para el contador Ruiz, en esta franja de 150 a 173, que él hoy explicó cómo sería esa facultad delegada al Poder Ejecutivo, quedó clara, digamos, y podemos compartir el criterio expuesto. Lo que pasa es que no está así en el texto del proyecto, ¿no? La facultad que se le da es muy amplia. La pregunta es si no podríamos mejorar la redacción del artículo de forma tal que esto que usted explicó de esta función continua quede expresada en el texto de la ley, de manera tal que la delegación de facultades salve incluso
algún aspecto de tipo constitucional, legal, que planteó el doctor Vertaza en su exposición. Y de paso, quedaríamos todos tranquilos en saber cómo sería esa situación. La pregunta para Ruiz. La pregunta para Vertaza y o Pantoja: ¿qué opinan si en el caso de jubilados y pensionados, esta limitación que tiene la ley, actualmente la tiene, de que para gozar de esta exención de hasta 8 haberes mínimos, 6 actualmente, serían 8 a partir de la aprobación, no deben ser contribuyentes del impuesto a los bienes personales? Y si esto no los pone a los jubilados que sean contribuyentes de bienes personales en situación de desventaja con los trabajadores bajo relación de dependencia activos que perciban similar retribución, que sean contribuyentes de bienes personales, pero que están por debajo de 150.000, estarían exentos del pago del impuesto. Si no, habría también que eliminar esta limitación de no ser contribuyentes de bienes personales. Y por último, la deducción por créditos hipotecarios, actualmente 20.000 pesos por año. Este es un monto que se reforma a la ley en el mes de octubre del año 2003. Han pasado más de 17 años y siguen los mismos 20.000 pesos. Estamos proponiendo que hoy la situación del mercado da como razonable pensar en una cifra que podría ser alrededor de los 200.000 pesos para que esta deducción se actualice aprovechando la oportunidad de este proyecto. Y con respecto al otro proyecto de ley en tratamiento, del cual hoy no se tocó, pero es muy importante también, que es el puente de plata que se pretende en el pase del régimen simplificado al régimen general, en el monotributo al régimen general. Al contador Ruiz de la AFIP, si puede aclarar el categorizado para aquellos que al 31 de diciembre del 2020 hayan pasado el límite máximo de los ingresos brutos totales de acuerdo a su actividad, si se considera que están correctamente categorizados aquellos que, aún habiendo pasado ese límite, han sido categorizados en la máxima categoría, según la actividad que desempeñan. Si ese es el concepto de correctamente categorizado. Porque convengamos que la ley tiene una redacción muy farragosa, yo diría extremadamente farragosa, difícil de seguir, difícil de entender, hay que leer varias veces el texto del proyecto, y este concepto de correctamente categorizado puede llevar a malas interpretaciones y a conflictos a futuro. Otra pregunta también para el contador, para el doctor Ruiz, es si este monto a ingresar como requisito para este pase del 10% del impuesto integrado más el 10% de previsión más obra social, por la diferencia entre el monto bruto real y el que establece la máxima categoría, puede llegar a ser muy gravoso en algunos casos, si no se ha pensado a lo mejor en una escala progresiva, por ejemplo, X cantidad de veces el impuesto integrado en función del quantum del excedente, porque ese 10% puede llegar a ser una limitación bastante importante para el pase al régimen general que todos propiciamos. Creo que en esto estamos de acuerdo. Y si no está contemplada un régimen de facilidades de pago para cancelar las deudas por IVA y por ganancias y por autónomos, a partir de que rija la exclusión para aquellos que pasen al régimen general, porque también en este caso pueden haber cifras muy importantes, sería bueno que la AFIP contemple un plazo de 24 o 36 meses que deberían quedar expresados en la ley para que esto pueda ser correctamente implementado y condonar los intereses devengados ante esta situación tan particular del pase de un régimen a otro régimen, ¿no? Le pregunto al contador también si la reducción del saldo deudor del IVA se refiere en realidad al saldo técnico, porque al decir saldo deudor yo interpreto que es la diferencia entre débitos y créditos fiscales. No es el saldo de libre disponibilidad, sino el saldo técnico. Pero sería bueno que quede aclarado porque en la ley habla de saldo deudor
no de saldo técnico. Y bueno, por último, sugerir también cómo se va a modificar el régimen de facturación, en donde se va a exigir, nos parece bien, que se discrimine el IVA en las facturas que se emitan a monotributistas, para que después a su vez estos puedan hacer valer el crédito fiscal cuando pasen al régimen general. Prever en la ley un plazo, nos parece un plazo adecuado, puede ser por ejemplo 6 meses, para que los contribuyentes puedan adecuar los sistemas de facturación, de emisión de comprobantes, que evidentemente van a necesitar de un tiempo para ser adecuados. Y la última, que estaba dirigida a Bertazza y yo, Pantoja, si la exclusión de pleno derecho del monotributo, que el proyecto sigue el mismo lineamiento, no me acuerdo qué artículo, en que supera el límite de la categoría máxima, según su actividad, no debería ser a partir del primer día del mes siguiente, porque es muy difícil para un monotributista que tiene escaso asesoramiento administrativo, muchas empresas familiares, pequeñas, estamos hablando de pequeños contribuyentes, saber exactamente a partir de cuándo queda excluido, porque además sistémicamente no se puede en un mismo mes tener la condición de adherido al régimen simplificado y en el mismo, a partir de cualquier día, ser contribuyente del régimen general. Si no, debería ser a partir del primer día del mes siguiente, entonces deberíamos también modificar ese aspecto en el proyecto que se está considerando en la comisión. Bueno, presidente, traté de ser lo más sintético posible y yendo en concreto a las preguntas que creo que nos interesan a todos. Muchas gracias por la atención. Le agradezco mucho, diputado Pastori. Tiene la palabra el diputado Cacase. Gracias, presidente. Me sumo al diputado Pastori en cuanto a agradecer las exposiciones y por lo concretas que han sido y buscaré hacer también las preguntas del mismo modo. Una cuestión interesante que plantearon dos de los expositores, al menos que escuché, tanto Corti como Bertazza, fue en relación al hecho de la liquidación anual del impuesto, pero la propuesta que se hace sobre los salarios mensuales y sobre el impacto en las retenciones. Decía ahí Corti, hay una intención política muy clara, que es esto de los 150.000 pesos, pero también ocurre que hay que ver cómo lo aplicamos en la liquidación anual del impuesto. Allí el borrador que vi circula del oficialismo tiene un criterio, que es tomar esto de la suma de todas las remuneraciones mensuales para todo el año, pero allí hay algo que planteaba Bertazza al comienzo que puede ocurrir, que es que, claro, alguien que hoy cobra menos de 150.000 pesos mensuales brutos no va a ejercérsele ninguna retención, pero luego por un aumento de salario que supere esos 150.000 pesos, sí se le ejerce después, y si en el promedio supera los 150.000 pesos mensuales, se le impondría impuesto aún sobre aquello que hoy no se le retuvo. La pregunta sería cómo resolvemos esto en un impuesto que tiene presentación, declaración, liquidación anual, pero que está claro el concepto de lo que se busca hacer mensualmente. En esto me gustaría saber, quienes lo han planteado, qué propuesta tienen al respecto, resolverlo en la redacción. Otra pregunta quería hacerla para Ruiz. Dos precisiones, en verdad, sobre el tema de los jubilados. Vi en la presentación esa que entregó AFIP que cuando hablaba de los 8 haberes mínimos garantizados, dice el cuadro que tendrá su actualización por RIPTE. Entiendo que esto en el caso de los jubilados no procede, sino que el solo hecho del aumento de la jubilación mínima implicaría la actualización de esos haberes. No sé si ha sido por allí un error en la presentación o en tal caso que me lo pueda precisar. Y también, para el caso de los 8 haberes mínimos,
cuál es el ingreso extra que debieran tener los jubilados para quedar excluidos de ese beneficio bajo la propuesta que están haciendo. Y por último, presidente, quería preguntarles a todos los expositores respecto del tema del mecanismo de actualización, que me parece que es central porque en parte estamos discutiendo este proyecto de ley porque los montos a partir de los cuales se pagan ganancias quedan siempre desfasados en nuestro país a partir del contexto inflacionario. Esto se lo pregunté ayer al secretario de Política Tributaria y él me dio una respuesta un poco politizada, vinculada a un periodo de gobierno, pero lo cierto es que no solo en años anteriores, sino que también en el año 2020 el RIPTE ha quedado detrás de la inflación. Hoy fue noticia que ha habido 10 puntos de retraso de los salarios interanuales en los últimos 12 meses, y me parece que se da una contradicción de que aquel trabajador que pierde poder de compra porque su salario real cae, pasa a pagar más impuestos. Y este me parece que es el problema cuando el RIPTE está debajo de la inflación. Y entonces, en eso quisiera saber la opinión de todos los expositores respecto a cuál es la mejor forma de actualizar, si tomando el mejor entre dos índices salariales, si tomando IPC o haciendo también un chequeo entre un índice y otro. Gracias, presidente. Muy bien. Vamos a habilitar la posibilidad de las respuestas a los invitados, porque no tengo por el momento más pedido de palabra, así que el orden que lo deseen, los invito a que tomen la palabra y con el criterio que sé que tienen, traten cada uno de abocarse a lo pertinente que los diputados le han planteado. Habilite. Sí, perdón. ¿Empiezo yo, señor presidente? ¿Cómo no, doctor? Adelante. Bueno, empiezo con el tema gastos de educación, tema que fue planteado por dos diputados, Emiliano Jacobiti y Luis Pastori. Tenemos que pensar primero cómo está diseñada la ley de impuesto a las ganancias, porque la ley tiene todo un mecanismo de determinación del impuesto que arranca de los ingresos, se le reducen los gastos que sean necesarios para obtener, mantener y conservar la fuente, pero como estamos ante rentas de cuarta categoría por ser el ejercicio del trabajo personal, los gastos tienen que estar expresamente mencionados en la ley. Es decir, acá no se puede hacer una interpretación para que algo sea deducible o no. Y esto tiene que ver con que los gastos de sustento y mantención de la familia no resultan deducibles. La ley da, a contrario de esto, deducciones personales, que es lo que estuvimos analizando, y otros gastos que en forma expresa menciona la ley. Quiere decir que aquí este tema es fundamental porque, insisto, no podemos tomar un concepto global, a partir de ahí decir que un gasto es deducible o no, porque tiene que estar mencionado en la ley. Por lo tanto, si pretendemos que los gastos de educación resulten deducibles en la determinación del impuesto, tiene que haber una norma legal que expresamente así lo indique. Desde mi punto de vista, estoy a favor de modificar la ley, incluyendo los gastos de educación. Y yo diría que para esto buscaría la simplificación de las normas, porque si algo pasa en el sistema tributario, es que el sistema tributario nuestro es muy complejo, es muy dinámico, es muy cambiante y difícil de interpretar. Ya lo hemos escuchado en el día de hoy en varias ocasiones. Entonces, para buscar un mecanismo que resulte, yo diría, muy fácil, porque además tenemos que pensar en la administración tributaria, tenemos que pensar en la AFIP, que es el organismo que en definitiva tiene que aplicarlo. Entonces me parece que podríamos lograr este objetivo de la deducción de gastos de educación estableciendo en la ley un monto fijo que opere como tope y ese monto es deducible como gasto de educación. De esta manera,
no se deducirían los aportes para la escuela que los padres le paguen a los hijos para la escuela, no se deduciría eso, sino se deducirían todos los gastos que serían deducibles porque hacen a la educación que en definitiva los padres tienen que pagar. Y para evitar la complejidad del impuesto juega un monto, y ese monto se deduce, con lo cual la simplificación sería total en este sentido. En este aspecto comparto lo que decía también nuestro amigo Sergio Pantoja, en el sentido que la otra modificación importante que se tendría que hacer en el impuesto a las ganancias es la deducción de los hijos hasta los 21 años. No solamente porque el padre, de acuerdo al nuevo Código Civil y Comercial, tiene la obligación del mantenimiento, del sustento de los hijos, sino que en nuestra práctica, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestro país, normalmente los que cursan estudios, diríamos, universitarios hasta 21 años, en general resultan mantenidos por los padres. Entonces, desde este punto de vista, parecería razonable dar esa deducción que además se extendería hasta los 21 años. En segundo lugar, una pregunta, una reflexión que hizo el diputado Luis Pastori, que estaba referido a el cómputo de esa deducción especial de 8 haberes mínimos de jubilaciones y pensiones. Aquí en realidad el proyecto tiene dos aspectos novedosos, positivos yo diría, positivos, porque se aumenta de 6 a 8 veces ese haber mínimo y por otra parte se eliminan ciertas limitaciones que tiene la ley actual. Supongamos que un jubilado hace un plazo fijo y ese jubilado tiene un interés, esto es suficiente para que quede fuera del beneficio. Con buena razón, el proyecto suprime estas limitaciones, pero quedó una sin suprimir. Y esa que quedó sin suprimir es que sea responsable del pago del impuesto a los bienes personales. Entonces, fíjense qué es lo que termina ocurriendo. Como consecuencia de tener que pagar bienes personales, terminaría pagando impuesto a las ganancias. Esto no es un principio que hace a la capacidad contributiva previsto en nuestra Constitución Nacional como exigencia básica para un tributo. Por lo tanto, yo concuerdo con el diputado Luis Pastori en el sentido que sería recomendable excluir del proyecto de modificación esa limitación que está hoy previsto en el proyecto del impuesto a los bienes personales. Respecto de otra posición de Luis Pastori en relación a las deducciones de créditos hipotecarios, bueno, este es uno de los tantos casos donde tenemos falta de actualización de valores. En este caso, el 2003, pero hay muchísimas otras disposiciones dispersadas en todas las leyes impositivas donde pasa algo parecido. Por eso en la presentación mía hice esa referencia a la ley 27430 de la Unidad de Valor Tributario, el VT. Creo que hay una cosa pendiente por parte del Congreso, que es dictar esta norma para que en definitiva esta norma que hoy está vigente pero no operativa tenga realmente operatividad y de esta manera se lograría el objetivo no solamente para esta deducción, sino para todos aquellos montos que en las diversas normas tributarias están expresados como montos fijos. También una posición del diputado Luis Pastori respecto de la exclusión de pleno derecho de los contribuyentes del monotributo. Yo creo que acá, si ustedes me permiten, voy a hacer una pequeña introducción al tema, porque estos son temas realmente complejos y bueno, y no necesariamente todo el mundo tiene por qué conocer esta situación. En realidad, este impuesto al monotributo es un impuesto que ha surgido hace muchos años en una época en donde la Argentina sufría
una grave situación económica, y esta situación económica hizo que mucha gente quedara desempleada y como consecuencia de esto quedara sin cobertura social. Entonces, como consecuencia de esto apareció el monotributo. El monotributo implicaba que el contribuyente no pagaba ganancias ni valor agregado porque eran pequeños emprendimientos, pagaba un importe fijo, y en ese impuesto fijo estaba compuesto por la parte tributaria y la parte de seguridad social. Y de esta manera, por un lado se recaudaba algo y por el otro lado se le daba una cobertura de seguridad social a los contribuyentes. Ahora, ¿qué ocurre? En más de una oportunidad nos encontramos con que los topes que se establecen para el monotributo, que tienen determinadas categorías, y esos topes están dados en función de ingresos de los contribuyentes, no se actualizaban, y esto hacía que los contribuyentes se quedaban fuera del monotributo. Y había facultades donde la propia administración tributaria podía disponer la exclusión del sistema por el hecho que se había excedido el contribuyente. Y acá empieza el problema. Cuando el contribuyente queda fuera del monotributo, sale de un universo y entra en otro universo. El primero era un paraíso y el segundo es un infierno. ¿Por qué un infierno? Porque al entrar el régimen general, este contribuyente que estaba acostumbrado a pagar un monto fijo, termina pagando valor agregado y ganancias. Para que ustedes tengan una idea, la relación del aumento tributario era de 6 veces para arriba en relación con lo que pagaba antes, con lo cual la situación cambiaba absolutamente. Entonces el problema que quedaba planteado es, ¿a partir de qué momento se generaba ese cambio de paraíso? ¿Cuál era ese momento determinado? Bueno, ese momento comparto también acá con el diputado Luis Pastori, que debería ser a partir del primer día del mes siguiente, porque esto le daría posibilidades a los sistemas, al contribuyente, a adaptarse. Pero acá debo advertir que este tema lo hemos conversado varias veces con los amigos de la Administración Tributaria y nos han transmitido cuál era la razón de este sentido de que perdía la posibilidad de ser monotributista en forma inmediata, y esto era porque si esto no era así, el contribuyente podría empezar a generar facturaciones y de esta manera eludir el impuesto de otro. Y entonces acá empezaba a darse una situación de administración tributaria. Pero desde ese punto de vista, diríamos que comparto también la posición de Luis Pastori. Y termino con la presentación del diputado Alejandro Cacase, que hace 2 presentaciones realmente muy interesantes. Uno, siguiendo con el tema de los 150.000 pesos, ¿cómo jugaría este tema ante los cambios en la liquidación anual y en el sistema de retenciones? Nosotros quizás gráficamente y en forma poco ortodoxa decíamos que la declaración jurada es una foto y la retención es una película. ¿Por qué? Porque mes a mes se le va reteniendo al jubilado o se le va reteniendo el impuesto a las ganancias al empleado. Mes a mes el empleador tiene que tomar todos los datos y efectuar la retención. Si no corresponde la retención y de repente, porque aumentó el sueldo, corresponde, a partir de ahí empieza a generar las retenciones mes a mes. La declaración jurada es distinto, porque la declaración jurada, insisto con esto, es una foto al 31 de diciembre, computo todos los ingresos y ahí tengo que ver si esos ingresos superaron o no los 150.000 pesos. Con lo cual, si la pregunta es ¿cuál es el impacto en las retenciones? Es indudable que el impacto va a ser que el agente de retención, el empleador, ANSES por las jubilaciones, va a empezar a retener porque este contribuyente que estaba en el grupo de exento pasó al grupo de gravado y empieza a retener el impuesto. Y la retención del impuesto va a ser no en función del cálculo de ese mes, sino en función del cálculo acumulativo que va desde enero hasta el mes en que estamos. Si estamos en el mes de agosto, va a tener que tomar todas las remuneraciones de enero a agosto porque perdió la exención en forma
retroactiva. Y el último punto que plantea el diputado Alejandro Cacase estaba referido a el mecanismo de actualización. Con buen criterio ha señalado que el RIPTE no es posiblemente el mecanismo de adecuación más interesante. Ya ha transmitido inclusive estos 10 puntos de la pérdida como consecuencia de esta aplicación. Efectivamente, yo creo que acá hay una posición generalizada, creo que ustedes también en el debate del otro día en la Comisión de Presupuesto y Hacienda lo trataron, tuvo una respuesta por parte del prosecretario de Política Tributaria, pero yo creo que hay una suerte de posición mayoritaria en el sentido que habría que cambiar el RIPTE por lo que es el tema de la variación de precios al consumidor. O quiero insistir con esto, la otra alternativa, y perdón que sea tan insistente, es volver con la unidad de valor tributario, el VT, porque esta alternativa haría superar todos los conflictos. Todos los años, cuando empieza el año, empezamos a discutir la actualización. El VT daría una actualización permanente, con lo cual no tendríamos que volver a discutir ningún aspecto vinculado a la actualización. Gracias, señor presidente. Bien. Gracias, contador Bertaza. ¿Algún otro de los invitados? Sí, gracias, presidente. Yo voy a tratar de seguir la misma secuencia de las respuestas. Perdóneme solo una cosa, perdóneme. El contador Bertaza hizo una rica exposición, pero los tiempos no nos dan. Les pido la mayor brevedad posible en las respuestas, aunque son muy didácticos y por lo menos yo aprendo un montón, así que se lo agradezco, pero para esta actividad les pediría en lo posible que fuéramos concretos en la respuesta, porque tenemos un horario de finalización para que nadie se quede sin hablar. Disculpe. Bien, presidente, gracias. Voy a tratar de ser lo más concreto posible en las respuestas. En relación con la consulta del diputado Jacobiti respecto de la posibilidad de deducir los gastos de educación, esto ha sido analizado en el trabajo que yo les mencioné al principio de mi exposición y representa un poco la idea que tiene nuestra profesión respecto de la necesidad de incorporar a la ley del impuesto a las ganancias una deducción como esta. Lógicamente tendremos que encontrar un mecanismo y tal como lo expresó el doctor Bertaza, esta deducción no entraría dentro de los otros gastos deducibles, sino que debería estar dentro de lo que nosotros consideramos, dentro de la estructura de la norma, dentro de una deducción de las deducciones generales aplicables a determinadas categorías de renta. En eso, para ser concreto con esa respuesta. Luego, continuando con las consultas del diputado Pastori referida a las limitaciones que contempla el proyecto cuando analiza esto que sería una deducción especial para los jubilados y pensionados que reemplazaría la deducción de ganancia no imponible y la deducción especial por los ocho importes del salario, del importe mínimo jubilatorio. Entendemos que si lo que se busca realmente es como se expresó anteriormente y lo expresó el doctor Ruiz, si lo que se busca y la decisión política es beneficiar. Se ha silenciado su... Me parece que sería un contrasentido mantener las limitaciones que hoy existen en el texto de la norma legal, que existían creo en uno de los proyectos que analizamos, en cuanto a que se limita la posibilidad de ese cómputo cuando existen otras rentas. Por otro lado, en lo que respecta a vincular con el impuesto a las ganancias, el impuesto a los bienes personales, me parece que no tiene tampoco una vinculación directa y que muy por el contrario atenta contra principios básicos de la tributación, puesto que ambos impuestos gravan capacidades y exteriorizaciones contributivas total y absolutamente distintas. En lo que respecta al monotributo,
bien el doctor Bertaza lo explicó, el monotributo nació hace muchísimos años tratando de ser la versión más simple que la administración tributaria podía ofrecer a los pequeños contribuyentes. Tan es así que se dijo que debían prescindir de un contador, y ahora creo que necesitan 2 contadores. Lamentablemente la legislación referida a este régimen simplificado se ha ido complicando cada vez más y hoy es una maraña normativa que dificulta en gran medida la interpretación de la norma. Y no solo la dificulta para quienes asesoramos, sino también entiendo yo que genera dificultades para quienes están del lado de la administración tributaria. Nosotros entendemos que este proyecto que está en debate también respecto de este puente para el monotributo, que lamentablemente está bastante demorado, también contiene una redacción muy compleja y no ataca un punto que es central, y es este que se planteó acá del momento al cual tiene vigencia la exclusión. No podemos desconocer que desde el punto de vista práctico es imposible que un monotributista esté verificando sus ingresos para ver si desde la 0 hora de hoy dejó de serlo, y también es imposible que pueda adecuar su pequeño sistema de administración para poder transformarse en un contribuyente del régimen general. Otra de las cuestiones que el proyecto en debate no contempla solamente la situación impositiva y no contempla la situación previsional. Cuando este monotributista deje de serlo, no solo va a tener incidencias con el impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias, sino que también se va a ver atrapado con un monto que es el aporte como trabajador autónomo, que también es bastante significativo. Así que redondeando este tema, creemos que algo que desde el punto de vista de la práctica es necesario incorporar a la norma del monotributo, de alguna manera y como mínimo, es que la exclusión tenga vigencia a partir del primer día hábil del mes siguiente. Gracias, presidente. Gracias, doctor. ¿Alguno más de los expositores desea hacer uso de la palabra? Buenísimo. Yo, sí, muy breve, para no reiterar. Claro, el tema de otras deducciones, yo creo que como merece una reforma la ley de impuesto a las ganancias, a todos se nos ocurren diferentes cosas que habría que modificar de la ley. Y entonces yo creo que eso sí debiera ser parte, no de que esto que parece ser es una micro reforma quirúrgica para lograr un efecto político muy específico, sino en un momento en el cual uno vaya a pensar todas las deducciones y tantos otros elementos que uno podría modificar para darle a la ley justicia, racionalidad, etcétera, y todo eso vinculado con el costo fiscal, ¿no? Con respecto a la inquietud, claro, que plantó Humberto y después insistió un diputado, ¿no? ¿Qué pasa con un aumento en el curso del año porque es un impuesto de ejercicio, etcétera? Creo que la llave está en esta facultad hasta 173.000. Entonces ahí habría que ver una reglamentación inteligente para ver de qué forma eso genera racionalidad y se mantiene la intencionalidad de la ley a lo largo de todo el ejercicio. Digamos, no lo veo tan grave en la medida que sería improbable un aumento que haga superar ese monto y que genere mayor complejidad. Y una última aclaración nada más. El tema de la vinculación con lo de bienes personales para los que tienen haberes jubilatorios es algo que ya estaba en la ley. Sí, no es algo que se incorpora ahora, sino que es una limitación que ya existía. Entonces la discusión es si una limitación que ya existía la sacamos por cuestión de justicia o igualdad entre las personas que reciben un haber o las que reciben un trabajador en actividad. Sencillamente eso y muchísimas gracias. Gracias, doctor Corti. Doctor, bueno, sí, hago una serie de respuestas para el diputado Jacobiti en principio. Nosotros creemos que la deducción de educación no debiera estar en la ley de impuesto a las ganancias por una sencilla razón. ¿Qué es deducción en educación? ¿Son los libros? ¿Son las universidades privadas? Entonces, si se incorporase a la ley de impuesto a las ganancias, esta deducción sería beneficiado el que menos gana y el que más ingresos tiene. Con lo cual creemos que la metodología adecuada para fomentar esto es a través de un subsidio a aquellos que se quiere dar y no a todo el universo.
Respecto de las preguntas del diputado Pastori, me parece que la primera, si se podría mejorar la técnica legislativa, a nuestro entender, respecto del tramo del 153 al 173 es clara, porque reitero esto, cuando hay una fórmula matemática, y es la única probable, sería esa, pero ahí si se quisiese incorporar no habría una objeción concreta. Otra de las preguntas que se hicieron es ¿qué es correctamente categorizados a los efectos del proyecto del monotributo? Y correctamente categorizados tiene que ver con lo siguiente, voy a ser muy breve porque hay poco tiempo. Fíjense que el proyecto de monotributo lo que se refiere es el traspaso del régimen del monotributo al régimen general. No se pone a trabajar qué ocurre dentro del régimen. Entonces, correctamente categorizado, cuando el artículo 2 habla al respecto, fundamentalmente lo que se quiere decir es, perfecto, o sea, vos podés salir y tenés que ir a la categoría más alta, pero si vos tenés que pasar de la A a la B, de la B a la C, para eso sí se consideran los otros elementos que en principio no se están considerando. Vuelvo un segundo. Para considerar el traspaso del régimen del monotributo al régimen general, por única vez se están considerando exclusivamente las ventas. Ahora, dentro del monotributo no nos referimos a nada, pero para el resto de las cosas sí se tienen que considerar los otros elementos para pasar de categoría, como es alquileres, pagados, precio máximo, etc. Fundamentalmente, correctamente categorizado, se refiere a eso. Respecto de el monto a ingresar, cuando hablamos de que tiene que ser el 10% de excedente en concepto tributario, un 10% en carácter de seguridad social y obra social, por el contrario, nosotros no creemos que es nada gravoso esa circunstancia. Ahí tienen el ejemplo, pero el que sobrefacturó por más del 25%, la reducción tributaria es del 92%, y aquel que lo hizo por encima del 25%, la reducción tributaria es del 64%. Entonces creemos que son condiciones más que aceptables, y no debiera hacerse una escala, porque una escala sí complicaría la liquidación por parte del pequeño contribuyente, y lo que estamos tratando es que permanezca o que pase al régimen general. Respecto al plan de facilidades de pago, bueno, a ver, la FIP puede establecer planes de facilidad de pago, lo que no puede hacer en estos casos es establecer condonación de deuda. Las condonaciones de deuda, multas y demás tienen que estar establecidas por el Congreso de la Nación. El proyecto no lo prevé explícitamente, con lo cual, en el caso de que se requiera, en definitiva, lo que puede hacer la FIP es establecer algún plan de facilidad de pago sin quita de intereses, y ahí se aplicarán los intereses resarcitorios que establece la ley de procedimiento tributario. ¿Qué es saldo deudor a los efectos de esta ley? O sea, ¿y por qué no se puso saldo técnico? Por una sencilla razón. Saldo deudor es el débito fiscal del periodo menos el crédito fiscal del periodo. Y se puso deudor porque si en un periodo el crédito fiscal es mayor que el débito fiscal, o sea, hay más compras que ventas, simplificando extremadamente, y algún colega me lo va a reprochar, se perdía el beneficio en ese mes. Entonces, lo que se planteó es que cuando el débito fiscal sea menor al crédito fiscal, en ese caso se da una serie de beneficios. Otorgar un plazo adicional de plazo de facturación. Hoy por hoy estamos diciendo que hay dos elementos diferentes, ¿no? Lo de las 0 horas. Yo quiero reiterar lo de las 0 horas porque la exclusión de las 0 horas parece que es un tema de administración tributaria, y no es un tema de administración tributaria, es un tema de materialidad en el tributo. Si no hay legislación de qué pasa entre las 0 horas y el mes siguiente, creamos un paraíso fiscal. Entonces yo quiero ser claro en que modificar esa fecha es crear un paraíso fiscal temporal, pero es crearlo al fin y al cabo. Entonces digo, queda excluido desde las 0 horas, pero tiene más de 60 días para ir al contador o al asesor fiscal, o si es el mismo contador, hacer la nueva liquidación. Y me parece que ahí sí hay una disociación, porque el tiempo administrativo no está asociado al momento en que se produce la exclusión. Y esto lo ato con el segundo punto, la facturación. Dice, tenemos que adecuar la facturación. El que tiene que adecuar la facturación es el que le factura al monotributista. Y ese generalmente está acostumbrado a emitir factura A o factura B. Lo que va a cambiar es la condición cuando le haga una factura A, pero el sistema ya lo tiene preparado.
finalmente, respecto de las preguntas del diputado Alejandro Cacase, coincido que tal vez hay un error en la filmina cuando dice 8 haberes mínimos garantizados, se refiere a la ley que establece la metodología de actualizar estos 8 haberes mínimos, pero sí hay una cosa que quiero aclarar respecto de la segunda pregunta, que es ¿qué pasa cuando se cae este mínimo no imponible que tienen los jubilados? Y me parece que ahí se estuvo trabajando para que cuando no sea de aplicación estos 8 saberes mínimos garantizados, el jubilado pueda acceder al beneficio que tienen los trabajadores en relación de dependencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de bienes personales, no está ni bien ni mal, es un parámetro que se refirió objetivo para decir o medir determinada capacidad contributiva. Entonces, si no llegase a entrar por ese artículo, se está trabajando o ha habido alguna modificación que he podido ver respecto del proyecto original para que gocen del beneficio que tienen los trabajadores. Es decir, no van a pagar el impuesto hasta 150.000, tendrán una reducción de 150 a 173 y no a partir de 173.000 pesos. Espero que se haya entendido, era muy tirano el tiempo, pero traté de contestar las preguntas que existían, no sé si me quedó alguna pendiente, espero haber sido claro. Igualmente, si existe alguna duda puntual, nos las hacen llegar y nosotros encantados y con la celeridad del tiempo que están manejando, la responderemos. Muchas gracias. ¿Me permitiría un minuto? Porque si no, a lo mejor parte de lo que podemos haber expresado. Le permito un minuto. Muy amable, señor presidente. Creo que cuando nosotros hablamos del plazo de exclusión, es un hecho que no estamos pretendiendo crear por 30 días o por 25 días un paraíso fiscal de ninguna manera. Muy por el contrario, la norma que modifique esto deberá contemplar un periodo de transición que posibilite que ese ex monotributista, a partir del 1 de enero del mes siguiente, pase al régimen general. Muy lejos está de nosotros de plantear la necesidad de crear un paraíso fiscal. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, le pido la palabra para contestarle una pregunta que me hizo el contador Alan Ruiz, ¿puede ser? Adelante, sea breve, por favor. Sí, muchísimas gracias. Cuando se planteaba si la deducción que nosotros planteamos era para útiles o colegios privados, que en este caso coincido que puede tener una aplicación para los que más tienen, nosotros planteamos 2 tipos de topes para la deducción. Por un lado, ¿quiénes pueden deducir? Ponemos un máximo de hasta 12 salarios mínimos vital y móvil para que la deducción no produzca ahorros, sino que lo que evite es que por la deducción del impuesto, por la reducción del impuesto a ganancias, haya familias que no puedan adquirir lo que nosotros llamamos una canasta educativa básica. Para cualquier estudiante, por ejemplo, un estudiante que va a la escuela pública secundaria, tiene que gastar en transporte, tiene que gastar en libros, fotocopias, útiles, una PC, una conectividad, sobre todo ahora en la pandemia, que se usan en el mismo momento. En el caso de los universitarios, hasta 25 años, una residencia universitaria, por más que vayan a la universidad pública, clases de apoyo y un curso de idioma. Estas son las cosas básicas que cualquier estudiante tiene que tener para poder aprovechar al máximo la educación pública, ¿no? Obviamente, si alguno prefiere incluir ahí una cuota, bueno, no podrá deducir otra cosa. Y nosotros lo que decimos es que por la retención en esta categoría del impuesto a las ganancias, que es a los trabajadores, esos trabajadores evitan poder darle estas herramientas a sus hijos. Por lo tanto, lo que tienen son peores contribuyentes en el futuro. Si una familia, porque paga el impuesto a las ganancias por ahí, no puede pagar una clase de apoyo, que aparte sería una actividad que pasaría a ser mucho más formal de lo que es hoy, no puede pagar un curso de idioma, o no tiene una buena conectividad, o no tiene una buena PC, o no puede pagar un alquiler universitario, en algunos casos se desiste de la escolaridad. Y en otros casos se tiene una peor calidad de escolaridad. Por lo tanto, esos van a ser peores sujetos tributarios en el futuro. Está comprobado que quienes pasan por la universidad pública, público-privada, por el sistema universitario, me corrijo, tienen un salario el 70% mayor en
en todo el resto de su vida como contribuyente. Por lo tanto, nosotros no solo creemos que esto es injusto, porque para nosotros es injusto que, por ejemplo, se pueda deducir alguien que tiene muchísimo dinero, que pueda deducir lo que gasta o lo que dona a una fundación que por ahí no tiene un objetivo estratégico para la Argentina o un seguro de vida, y un trabajador no pueda deducir lo que gasta en la conectividad o en una clase particular. Digo, algo que yo iba a preguntar la vez pasada y me vendría bien preguntárselo al contador Ruiz es ¿cuál es el monto que le cuesta al Estado este tipo de deducciones, que son deducciones que en su mayoría hacen los que más tienen? Las deducciones a fundaciones o asociaciones civiles, las donaciones, las deducciones por seguro de vida, seguro de retiro. A ver, son deducciones de los que más tienen, digo, porque también, a ver, como oposición y como diputados no vale la pena hacer proyectos que suenan demagógicos. Esto lo hemos discutido con el presidente de la comisión y coincido con él, que de algún lado tienen que salir los fondos porque se recauda para financiar a los que menos tienen. Digo, hoy estamos permitiendo deducciones para ricos y no este tipo de deducciones que son para los trabajadores. Por eso es donde yo quería aclarar quiénes eran los beneficiarios. Porque es cierto que por ahí, como decía el contador Alan Ruiz, hoy un padre de familia tiene que pedir un subsidio para poder comprar una computadora cuando en realidad el Estado le está reteniendo parte de su sueldo en el impuesto a las ganancias. Digo, esas son las cosas que se dan. Y coincido en que tiene que haber topes. ¿Por qué? Porque la idea de este proyecto no es generar ahorro, sino que ningún trabajador tenga problema para que sus hijos accedan a estas herramientas educativas que son básicas para cualquier estudiante, independientemente si vaya al sistema público o al sistema público de administración privada. Sí, gracias, diputado. Dos o tres cuestiones. La diputada Dolores Martínez me pregunta cuál era el horario de finalización. Lo dijimos al inicio, alrededor de las 16 horas. La diputada Alicia Terada me hace dos planteos. Uno, que si se le puede hacer llegar los materiales de los expositores. Hago el pedido público a los expositores que me hagan llegar los materiales y todo lo que me envíen yo lo pondré a disposición de todos los diputados. Y segundo, que se agreguen al proyecto del diputado Massa los proyectos de los distintos bloques que tengan que ver con el tema. Eso es de ley, así se hará. Siempre están a la vista todos los proyectos, corresponde que así sea, así que esto es efectivamente así. Se trata el proyecto que en cuestión y están a la vista todos los otros proyectos. La diputada Vanessa Siley. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada. La diputada Vanessa Siley, presidenta de la Comisión de Legislación Laboral, para una... Gracias. Sí, no, para responderle al diputado Emiliano Jacobiti respecto a la solicitud para que sea incorporada a la Federación Universitaria Argentina el día viernes. Quiero aclarar que, bueno, el espíritu de las distintas seguidillas de informativas viene, como lo aclaramos desde el primer día, relacionado con primero la exposición del Poder Ejecutivo Nacional, luego la exposición de tributaristas, que es el día de hoy, especialistas en esta materia, y luego la exposición de aquellos representantes del sector sindical, acorde lo indica la ley 23.551, debido a que estamos afectando con el impuesto a las ganancias a aquellos trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia correspondientes a la cuarta categoría, entre otros. No es para dejar a nadie afuera, pero imaginémonos que si vamos a... Obviamente hay muchos trabajadores que estudian, por supuesto, pero la retención del impuesto es en función de ser asalariados y no en función de ser estudiantes. Entonces, para clarificar esto, porque si no podríamos abrir la invitación a muchísimos más sectores. Si la extensión de las informativas continúa, podemos repensar un nuevo calendario con otra lógica y desde otra perspectiva. Solamente para aclararle al diputado Jacobiti. Muy bien. Son las 15:59. Yo voy a agradecerles a todos y todas la participación. Esto forma parte de un proceso de discusión lo más amplio, lo más participativo posible, tratando de evacuar la mayor cantidad de inquietudes y dudas que se planteen. Quiero decir solamente una cosa que estamos omitiendo
y que hoy no se dijo y que no me gustaría que quede ausente. Aquí estamos discutiendo una ley que pretende que 1.280.000 personas, trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas, que hoy están pagando impuesto a las ganancias, dejen de pagarlo. Dejen de pagarlo, absolutamente. Los representantes del Poder Ejecutivo nos dijeron en la reunión con ellos que según los números que ellos manejan, solo el 7% de los trabajadores registrados quedarán alcanzados por la ley del impuesto a las ganancias. Esto quiere decir que el 93% no va a pagar nada. Toda esa cosa de las deducciones y todo lo demás son para el 7%. Y ese 7% no tiene cambio porque nosotros no estamos haciendo una modificación de fondo de la ley de impuesto a las ganancias, ni una modificación de fondo de las leyes tributarias, de la reforma tributaria que comparto que es imprescindible. Acá lo que se está haciendo es resolver un problema que ha hecho que durante los últimos años la cantidad de trabajadores alcanzados por la ley pasara del 10-11% al 25% de los trabajadores registrados. Y ahora estamos tratando de volver a un parámetro que sería históricamente el más bajo en muchísimos años de la cantidad de trabajadores alcanzados por este tributo, que no pagan nada. La discusión sobre lo que paga el otro 7% está abierta, pero forma parte de otro tipo de debate. Forma parte de un debate mucho más profundo del sistema tributario, de la progresividad, de si los ingresos de los trabajadores deben tributar este tributo o no. Tenemos para discutir largo y tendido. Acá se está haciendo una solución de emergencia frente a una grave distorsión que se ha planteado, por el que 25% de los trabajadores registrados y casi el 5% de los jubilados está tributando. Y de aplicarse los parámetros que nosotros estamos planteando en este proyecto, los trabajadores registrados pasarán a alrededor del 7% y los jubilados bajarán de casi el 5 al 2,4%. Ese es el espíritu esencial de este proyecto que estamos poniendo en consideración y al que le hemos ido agregando una cantidad de cosas, justamente todas tendientes a que este objetivo básico que tenemos planteado se cumpla. Desde luego que hay infinidad de cuestiones sobre las que tenemos que seguir trabajando y es tarea legislativa, y yo insisto, creo que el gran desafío que tenemos es debatir una reforma impositiva integral y dentro de esa reforma impositiva integral discutir a fondo una ley que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, quiénes tienen que pagar impuesto a las ganancias, desde cuánto, etc. Una última aclaración. El ajuste por el RIPTE deja afuera a todos los que deja afuera en el momento inicial, salvo que progresen porque los ascendieron y cambien de categoría. Piénsenlo, ustedes están hablando de otro índice, porque están hablando del poder adquisitivo del salario, es otra discusión, pero no del tributo. El 1.200.000 que hoy quedan afuera porque son 150.000 pesos, de ahí para abajo no pagan, cuando se le ajuste el salario por RIPTE, su sueldo va a haber subido por el RIPTE, porque los sueldos se ajustan por las convenciones de trabajo colectiva y el RIPTE es la mezcla de esas convenciones de trabajo colectiva. Por lo tanto, lo que pase con la inflación no tiene nada que ver con lo que van a tributar o van a dejar de tributar. Lo que va a pasar con la inflación tiene que ver con el poder adquisitivo de los salarios. Y esa es una preocupación que tenemos que tener, y que son las políticas públicas, y es que todos debemos ayudar a que se cumplan las pautas que hemos fijado en el presupuesto nacional, que es una ley. Y en ese presupuesto nacional fijamos un objetivo inflacionario. No me falta el respeto, diputado. No me falta el respeto. Si usted no esté de acuerdo, no le da derecho a que me falte el respeto, porque yo a usted no le falto el respeto. Así que le voy a pedir, diputado Torell, a usted se lo digo, que no se burle de lo que estoy diciendo y que lo tome con seriedad. Porque usted se burló el día que lo discutimos, porque decía que era un dibujo. Y nosotros estamos trabajando
empeñosamente para corregir el desastre que nos dejaron. Y estamos tratando de disminuir esa inflación del 54% que nos dejaron. Y estamos tratando de disminuir ese desempleo que nos dejaron. Y estamos tratando de gente que paga impuestos a las ganancias que nos dejaron. Y estamos tratando de que todo eso vaya convergiendo. Mismo dijo que no. Esta reunión tenía un objetivo, y el objetivo era escuchar a los tributaristas y hacerle preguntas y escuchar la respuesta de los tributaristas. El debate de esta ley la daremos el día que sea el día del debate. Ustedes, se lo hemos dicho cada vez que nos hemos convocado. Nos reunimos para reunir información, para escuchar información, para preguntarle a las personas que nos vienen a informar. Usted desvirtúa el debate, presidente, cuando cae en lo que nos pidió a nosotros, que no cayéramos. No contesto, veníamos muy bien, presidente. Una lástima. Lástima, presidente. No hay protocolo para debatir. Una lástima. Cuando tengamos la oportunidad de debatir, que será seguramente a la brevedad, cuando tengamos las condiciones para que dejemos de tener estas reuniones informativas y podamos tener una reunión deliberativa, los diputados y las diputadas tendrán toda la posibilidad de expresar allí sus puntos de vista, que finalmente se expresarán en él o los dictámenes a los que llegaremos. Nuestra aspiración, como siempre, es lograr un dictamen único, y por eso tenemos siempre abierto el diálogo y por eso siempre escuchamos propuestas que se nos hacen. Pero no nos gusta que se burlen de lo que nosotros decimos, y yo reacciono como reacciono porque no tengo por qué aceptarle a ningún diputado o diputada que tome en broma o se burle de lo que yo estoy diciendo, porque yo trato a todo el mundo con respeto y exijo el mismo respeto. Eso es todo. Sí, pero usted originó con su última intervención, presidente, lamentablemente. No, señor, yo di respuesta, diputado. Yo a usted le contesté con toda corrección. Yo lo dejé a todo exponer todo lo que quisieron. Vuelvo a repetir. Yo respeto, pero exijo que me respeten. Y doy la respuesta que hay que dar. Y no voy a permitir que me falten el respeto o que se burlen, porque se están burlando de la investidura que tengo. Y no se lo voy a permitir. De ninguna manera. Así que, dicho esto, quedan convocados y convocadas para mañana a las 15 horas a la reunión con la diversidad de la representación sindical que va a estar presente en esa reunión, donde escucharemos a la representación de los trabajadores, les formularemos también las preguntas que queramos formularles y después esperaremos a que se den las condiciones para que tengamos una reunión donde podamos deliberar y producir despacho. Buenas tardes, muchísimas gracias y nos vemos mañana a las 15 horas. Muchas gracias, hasta luego. Buenas tardes, gracias. Así en caliente venimos, ¿viste? Se pelearon todos recién. ¿Qué sucedió? ¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿qué dicen? Aquí estamos cubriendo todo lo que pasa, lógicamente, en la Cámara.